Bon dia a tothom, buenos días. Intentarem anar complint el programa, intentarem anar complint els temps i sobretot intentarem dotar de contingut aquesta trobada que al final és del que veritablement es tracta. Més alt? La meva veu pot ser, jo ho dubto una mica, però ho provaré. Ja està? És difícil de trobar el to adequat i jo acostumo a parlar un xic baixet, és veritat. Bé, ho hem expressat abans, ho torno a expressar ara, vull donar-vos les gràcies a tots, als ponents, als assistents, a les autoritats que estan aquí amb nosaltres, perquè és obvi que no tan sols ens acompanyen, ens acompanyeu, sinó que fan possible el construir conjuntament aquest esdeveniment. Llavors, és una trobada amb una certa transversalitat, un tant heterodoxa. Hi ha des de directius, representants d'administracions locals, d'entitats privades, hi ha professionals del camp de l'art-teràpia i segurament també de les altres teràpies creatives. I tanmateix entenc que hi ha un públic nombrós de professionals que des dels seus respectius camps, de la psicologia, de la pedagogia, del treball social, de l'educació, etc., volen conèixer i volen estar presents en aquest coneixement. Per tant, he pensat quin tipus de conferència fer. I al final he optat per una conferència molt senzilla, amb uns mots senzills amb els que intentaré transmetre, quelcom que faci possible que vosaltres empreu o pugueu emprar quelcom del que jo diré per a construir alguna de lo propi. Una mica agosarat segurament i una mica ambiciós, massa ambiciós, però no puc deixar de pretendre que el que es diu aquí tingui a veure amb això, amb que aparegui alguna cosa en la mà, en el cor, en el desig de cadascú de nosaltres que ens porti a menar aquest filet del que és la disposició a la trobada amb l'altre i a sentir-nos vius i reals. Per tant, m'aclariré una mica la veu. Començaré amb una poesia de Miquel Martí i Pol, que es diu Colors. Reduït al silenci, el món esclata pels poros dels colors. No hi ha cap veu més clara que aquest blanc, ni més antiga, més llampant que aquest verd, ni més intensa. Esclata el món i dòcilment esclaten les formes, una a una, com bombolles. D'ara en endavant, per un estrany prodigi no hi haurà mar si tu no el representes, no hi haurà terra sense el teu arbitri i engendraràs en el color la forma d'aquest nou món, no pol·luït encara, d'aquest món teu que sobreviu la inútil lenta agonia d'un món en desfeta. Si a cada pinzellada es jugués tota la vida i la saps perdre, fidelíssim al món que tens,
al fons de la mirada. Crec que de vegades, no de vegades, quasi bé sempre els poetes saben de què es tracta, coses que nosaltres ni tan sols podem arribar a pensar. Per tant, l'art-teràpia. L'art-teràpia és una disciplina. És una disciplina que pretén treballar amb les persones i, òbviament, també treballar amb altres professionals d'altres professions que poden reconèixer i atorgar un valor a aquesta mirada, a aquesta complementarietat que proposa l'art-teràpia. Penseu que ara per ara l'art-teràpia aquí és relativament jove a Espanya. Hi ha una sèrie de formacions reconegudes i més o menys tots amb formacions de màster. Doncs fem un currículum entre les 2.500 i les 3.000 hores de formació. Un currículum que té teoria, té tècnica, té pràctica d'un mètode i, sobretot, té una formació personal. Ja fa 5 anys, amb altres associacions que hi ha membres aquí, em consta, de la ATE, d'ATH i possiblement d'unes altres, vam constituir la Federació Espanyola d'Associacions Professionals d'Art-teràpia, aunant-nos per impulsar aquesta professió per donar a reconèixer i, òbviament, pel que nosaltres pensem que és un benefici clar del treball amb les persones. Llavors, aquestes jornades estan fetes per divulgar, per donar a conèixer l'art-teràpia i per donar a conèixer aquestes altres disciplines. Per tant, el que plantejaré avui és una petita reflexió sobre què és l'art-teràpia, què pot fer i amb qui ho pot fer. Haig de reconèixer pels professionals que hi són que moltes de les coses que diré estan atravessades per el treball d'un pediatre, metge, per tant, també, psiquiatre i psicoanalista, que era Donald Winnicott, que és com una mica el referent simbòlic que ens ajuda a pensar i a posicionar-nos d'una manera oberta amb aquesta trobada que proposa l'encontre amb les persones, mediada per l'art-teràpia. L'arte-terapia trabaja para nosotros. Obviamente lo que digo aquí no estoy hablando de la arte-terapia en general, porque dentro de la arte-terapia también hay familias, generalmente bien avenidas, pero es nuestra concepción de la arte-terapia, que es desde la cual yo puedo hablar. Trabajamos con 2 ejes, un eje que es la transferencia, el vínculo y el eje de la comunicación, y otro eje es los procesos creadores que se desarrollan a través de medios y lenguajes artísticos. Todo eso se hace, para los profesionales esto nos es conocido, pero tal vez no para todos. No se hace para las personas, se hace con las personas. No hay otra manera de abordar el arte-terapia. Ya lo diré en otro momento, pero es cierto que la arte-terapia tiene libros, tiene teoría escrita y a veces hasta parece que me tiro piedras a mi propio tejado cuando digo que la arte-terapia no existe. Pero me explicaré, porque es cierto que existen los libros, es cierto que existen las asociaciones, los profesionales, pero la arte-terapia es un encuentro vivo, y aunque todo eso existe, si no existe en el momento del encuentro, de la sesión
con el paciente y con el arte terapeutizando, el arte terapia no existe. Por eso digo muchas veces que nosotros no somos arteterapeutas, ya que no hay nada en el ser que sea o arteterapeuta o psicólogo o incluso trabajador social, ¿no? Intentamos estar en posición de arteterapeuta, una posición que a veces se logra y muchas veces se pierde, ¿no? Pero que curiosamente ese lograrse y perderse produce un juego de equilibrio que nos permite profundizar con delicadeza en aquello de lo que se trata la naturaleza humana, la persona. Por lo tanto, ¿qué persona? ¿De qué persona estamos hablando? Cada disciplina promueve una mirada, promueve un foco sobre la persona. Con la voluntad, obviamente entiendo que es con una voluntad integradora, la psiquiatría lo hace con un foco, la psicología de otro, la educación social, bueno, cierto. Hay un foco. Tal vez nuestra capacidad, nuestro arte, es la posibilidad de desenfocar. ¿Qué quiere decir desenfocar? Es obvio que las personas tienen una identidad, tienen un origen, tienen una cultura, viven en determinado sitio, tienen unos estudios o no los tienen, tienen una identidad, algo por la cual ellos se reconocen y por la cual son reconocidos, ¿no? En ese círculo que existe. Por supuesto que nosotros atendemos a la identidad, pero la atendemos para ir hacia otro lugar, que son esas capacidades de creación que nos dan cuenta de que hay un ser en potencia, que las personas somos nuestra identidad, pero también somos lo que todavía no somos, lo que podemos llegar a ser. Entonces, a través de eso, acogiendo lo que fuera el síntoma, la dificultad, acogiéndolo, para ir a otro lugar, para ir a ese lugar que se abre, que se reabre, que es desvella amb les capacitats creadores. Per tant, allò que és possible, recordo una frase de Nietzsche que deia: atreveix-te a ser qui ets. I em sembla que aquesta no és una qüestió fàcil, perquè aquest ser qui ets no és el que ets ara, sinó el que pots esdevenir, el que pots arribar a ser. Doncs sí, treballem amb el que un és, amb la dificultat, amb el símptoma, per donar pas, com deia, el que pot arribar a ser, no? A ser no només una persona que viu, sinó una persona que pot viure, pot narrar les seves vivències, però també les pot llegir amb una certa perspectiva. No és el mateix narrar que llegir, i segurament no és el mateix llegir que ser autor de la pròpia existència. És fer un recorregut. Nosaltres anem a intentar fer un recorregut. I ser autor de la pròpia existència semblen paraules segurament molt altisonants, no? Però és algo molt concret, molt discret. És aquest punt d'arribar a sentir-se viu i real. Sentir-se viu és una experiència pròpia, però sentir-se real té a veure amb la capacitat de trobar amb un altre, i òbviament que també hi hagi un altre disposat a rebre això que nosaltres tenim el desig de poder aportar. Si fem això, si aconseguim que aquestes capacitats de creació, que aquest ser autor, que este sentirnos vivos y reales pueda ser una capacidad ejerciente, no nos cabe ninguna duda, y hay estudios que lo demuestran, y el señor Jorge Camarena y la señora Rocío Ayala luego nos van a hablar también de ello. Hay estudios que demuestran que eso tiene efectos.
tiene efectos terapéuticos, tiene efectos en la salud, tiene efectos de aprendizaje, tiene efectos de inclusión creadora en lo social. Porque no es la arteterapia no busca una normalización, produce efectos de normalización en tanto en cuanto hay ese reconocimiento de la singularidad, que aparece como un hecho precioso y universal. A partir de la singularidad de cada uno aparece ese abordaje, esa disciplina que, si me permitís, lee a la persona a partir del marco de lo que es la arteterapia. Por ejemplo, para nosotros la interpretación no es importante, el diagnóstico no es importante. Sabemos que el diagnóstico es importante porque pueden haber pronósticos, porque pueden existir políticas, ¿no?, que ayuden a las personas, cierto, no ponemos en cuestión eso, pero estoy hablando de una especificidad de una mirada, que intentaré nombrar de qué se trata. ¿Cómo lee el arteterapia a la persona? ¿Desde qué conocimiento? También se puede decir desde qué desconocimiento. Porque cuando uno se enfrenta a la singularidad del encuentro con el otro, de lo que se trata muchas veces es de desconocer. Ya conocemos la historia clínica, conocemos la historia social, la historia incluso vital de las personas, pero insisto, esto no nos comprende de manera absoluta. Hay otros registros, y para poder reabrir ese registro nos es necesario desconocer, no de una manera naif, porque lo que está presente está ahí, pero es como dejarlo en suspenso, para decir de qué se trata, de quién se trata, de qué se trata esto que estamos promoviendo aquí en este encuentro. Llavors pot semblar enutjós aquesta paraula de desconèixer, però desconèixer és una forma molt precisa de conèixer. Desconocer es una forma muy precisa de conocer. Por ejemplo, Francis Bacon decía una cosa que para mí es muy interesante. Decía, tengo en la cabeza el cuadro, la imagen que quiero hacer, que quiero representar. Tengo la técnica más que suficiente para hacerlo. Cuando lo hago, siempre sale otra cosa. Per a nosaltres se trata d'això. L'important és aquesta possibilitat de que sorgeixi sempre una altra cosa. Quan parlem d'integració i d'integració emocional, parlem també d'aquests instruments conceptuals que són l'esqualia, ¿no? Estos instrumentos conceptuales que son la escualia, que nos vienen a nombrar ese interregno que hay entre lo psíquico y el soporte somático, y que hace a lo subjetivo, a lo singular para cada persona. Podemos diseccionar, podemos ubicar muchas cosas, pero ¿qué es el dolor del dolor? Para cada persona es algo, ¿no? El dolor del dolor és per a cada persona, no és absolutament diferent a qualsevol altre. Però també, què és lo negre de lo negre, no? Per a cada persona és lo propi. Per tant, som persones, som subjectes amb l'exercici de la nostra singularitat. És cert que el llenguatge és la nostra segona pell i no ens en podem pas desfer. El lenguaje, digo, es una segunda piel de la cual no nos podemos deshacer. Y cuando René Magritte en su famoso cuadro decía esto no es una pipa,
tenía razón, pero también tenía no razón, porque una pipa para nosotros es una pipa. Aunque no sea un objeto, la representación de esta pipa es absolutamente personal para cada uno y no podemos pensarlo desde otro lugar. Los objetos, las relaciones, están construidas por el lenguaje y ocupan un lugar en lo social. Que están construidas quiere decir eso, que ya existen. Y nosotros vamos a la búsqueda seguramente de otros lenguajes, de otras oportunidades, para que otras coses distintes també puedan existir. Com anar a cercar aquesta llengua pròpia que ens remeti, que ens dongui una petita vibració d'aquesta capacitat creadora, d'aquesta singularitat. Com passar de viure, que és el que fem més o menys cada dia, amb una mica de sort, a reconèixer que de vegades el viure no és exactament existir. Que existir es situa en un altre lloc. Cogeré un ejemplo que me dio María, porque es bastante expugnant. ¿Cómo sería en castellano? Te golpea. Una alumna en prácticas, no sé dónde estás, María, ni sé si lo digo bien, bueno, ya te localizaré. Un alumno en prácticas va a un hospital y le dicen, bueno, hay una pareja, un niño pequeño, a los que tú podrás atender, y tuvieron un accidente este fin de semana. Los padres están magullados, pero bueno, no ha pasado nada excesivamente importante. El niño, el bebé de 2 años, está tetrapléjico. Claro, conmoción, dolor, ¿cómo no? ¿Y qué más? Porque este niño seguramente será siempre tetrapléjico, pero es un niño y luego será una persona que si queda sirviendo a esa terrible circunstancia, si se queda sirviendo a eso, seguramente vivirá un tipo de vida distinta a si es capaz de seguir con su ilusión, con sus capacidades creadoras, que existeixen amb bebès, que existeixen amb gent que pateix, no? un símptoma o un altre, que existeixen amb gent que està a punt de morir, que existeixen amb gent que lluita contra la mort. Aquí tenim també professionals que estan molt propers amb aquest treball. La persona amb les seves capacitats creadores, la persona amb les seves capacitats de viure amb dignitat, des deia abans, sí? Però de sentir-se viu i real, sempre existeix, sigui quina sigui la circumstància. Per tant, com passar? Acollint, entenent, però sense quedar-se servint, sense quedar-se en una edat davant d'aquestes coses. Com passar del símptoma, de la dificultat, a l'exercici del nostre autor, del nostre ser creador. Com convertir-ho en experiència i què és? Què és? A què s'anomena experiència? Hi ha algú aquí que llegeixi, que parli en portuguès? ¿Puedes leer, por favor? ¿Te importa, Rocío? Gracias. No. Está abierto el...
¿Puedes ver bien? O misteiro das cousas, onde está ele? Onde está ele que non aparece? Pelo menos a mostrarnos que é misterio? Que sabe o río diso e que sabe a árbore? E eu, que non sou máis do que eles, que sei diso? Sempre que ollo para as cousas e penso no que os homes pensan delas, río como un regato que soa fresco nunha pedra. Porque o único sentido oculto das coisas é elas non teren sentido oculto nenhum. É máis extraño do que todas as extrañezas. É do que os sonhos de todos os poetas e os pensamentos de todos os filósofos, que as coisas sexan realmente o que parecen ser e non haxa nada que comprender. Sin eis o que os meus sentidos aprenderan sozinhos, as coisas non ten significado, ten existencia. As coisas son o único sentido oculto das coisas. Gracias, Rocío. Muchas gracias. Realmente a Pessoa hay que leerlo así. Dice también, tener conciencia es más que tener color. Puede ser y puede no ser. Sé que es diferente tan solo. Nadie puede probar que es más que solo diferente. Sé que la piedra es real y que la planta existe. Sé esto porque ellas existen. Lo sé porque mis sentidos me lo muestran. Sé que soy real también. Lo sé porque mis sentidos me lo muestran, aunque con menos claridad con que me muestran la piedra y la planta. No sé nada más. Sí, escribo versos y la piedra no escribe versos. Sí, hago ideas sobre el mundo y la planta no. Pero es que las piedras no son poetas, son piedras. Y las plantas son solo plantas y no pensadores. Tanto puedo decir que soy por esto superior a ellas como que soy inferior. Pero no digo eso, digo de una piedra. Es una piedra. Digo de la planta, es una planta. Digo de mí, soy yo, y no digo nada más. ¿Qué más hay que decir? La asombrosa realidad de las cosas es mi descubrimiento de cada día. Cada cosa es lo que es, y es difícil explicarle a alguien cuánto me alegra esto y cuánto me basta. Basta existir para sentirse completo. Pessoa. Por lo tanto, es muy difícil penetrar en la naturaleza de las cosas, es muy difícil penetrar en la naturaleza de las personas, es muy difícil hacer aparecer esa naturaleza creadora. Y obviamente no es la tarea del arte terapeuta hacer aparecer eso, pero sí de generar las condiciones para que esto sea posible. El otro día estaba en un centro de arte, en el Piramidón, y era una comida, tertulia, y había un artista y me decía, pero entonces el arte también es terapéutico, ¿no? Y decía, no, ¿cómo no? Por supuesto, no lo sé, supongo. A veces es terapéutico y otras veces no lo es. En todo caso, que no tiene que decir es la persona. Pero nosotros no cuestionamos que la creación exista en otro lugar, que el arte no sea terapéutico, por supuesto. ¿Cómo vamos a cuestionar nada si no es nuestro oficio cuestionar? Pero sin embargo, sí que sabemos un poco cómo generar las condiciones para que ese sujeto creador, para que ese autor entre en escena. Se trata entonces de una mirada abierta, de una mirada limpia, sin prejuicios, una mirada limpia, una escucha abierta, una lectura no aprendida de antemano, suspendiendo lo que es la focalización, por ejemplo, del síntoma, suspendiendo lo que son las identificaciones imaginarias.
acollint a la persona en el seu ser creador, no tan sols, com he dit abans, amb la seva dificultat. Com? A partir d'un concepte molt bàsic, que és el sosteniment. I el sosteniment, insisteixo, no és el sosteniment de l'altre. El sostén no es el sostén de otro. No somos nadie para pretender que sostenemos a otro. Y además, realmente, si somos sinceros, nunca acabamos de saber bien qué efectos tiene lo que proponemos, ¿no? Las condiciones que proponemos. Pero lo importante no es intentar saber qué efectos tiene, sino ser cuidadoso, y cuidadoso para ese punto, para generar algo del que el otro hará un material propio. Hará un material propio para construir algo que pueda sentir como propio. Y para eso, la arteterapia también tiene cosas que parecen un poco paradójicas. Cuando intervenimos en las escuelas, los maestros a veces entran, o los profesores entran a las sesiones y ven lo que pasa y se van diciendo, prefiero no mirar, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues obviamente porque los maestros, los profesores tienen una función, ¿no? Tienen un contenido, tienen una forma, ¿no? También de acoger y de cuidar al otro, etcétera. Pero para nosotros, por ejemplo, que una persona diga no quiero o no quiero hacer, acoger eso, esa condición, tal vez para que luego esa persona esté en disposición de hacer y que lo haga sintiéndolo como algo propio, como un movimiento propio. Para nosotros esto es fundamental, porque al final de lo que se trata es que uno pueda construir desde algo que pugui sentir com a propi. I per això l'arterapeuta té un ofici que vull dir que és un cert coneixement molt concret, i és que efectivament sosté i ofereix condicions sabent que l'altre les pot acceptar o no. I l'arterapeuta, quan ho fa, sap que ell té que disposar d'aquestes condicions perquè l'arterapeutitzant o el pacient no sempre està en condicions de rebre. Aquesta és la primera qüestió. No es un diálogo constante, es generar las condiciones para que el otro haga ese movimiento desde sí mismo, de sí mismo. No es un toma y daca. Sí, és una creació segurament compartida, com ho dic, asimètrica, és igual, ara no entraré en aquestes qüestions. Però nosaltres oferim perquè l'altre pugui acceptar o no acceptar fer aquest treball. Perquè una forma de no acceptar és una forma realment de ficar-se a treballar. Si nosaltres l'acollim. Això és una mica segurament diferent d'altres abordatges, però al final s'aconsegueix això, que els nois, que per exemple amb l'escola es porten mitjanament bé, doncs quan surtin no siguin uns salvatges, perquè tot i que som curosos i cuidadosos, hi ha un sistema que agafa i facilita una convivència, però el sistema no sempre garanteix que les persones s'apropiïn d'això. Per exemple, nosaltres estem treballant a Barcelona Congrés, hi ha una cosa que m'agrada molt d'aquest institut, i és que el que passa a la comunitat té efectes amb el que passa en el centre. Això és fantàstic, perquè som comunitat educativa, tots som comunitat educativa, i és magnífic que les coses tinguin un ressò, que no hi hagi una fragmentació, que tinguin aquest ressò. Així s'aconsegueixen aquests factors d'interiorització, s'aconsegueixen que cadascú
per si mateix, no per una llei que existeix, sinó per una capacitat d'autoregulació, perquè han creat aquesta elaboració, aquesta interiorització que els és pròpia, puguin després tenir menys conflictes, puguin ser solidaris, puguin anar a la trobada amb l'altre. Per tant, un sosteniment. Després cadascú fa el seu treball. Recordo una pacient que em deia això, una pacient amb psicosi. Ella havia fet la seva construcció. Ella deia que quan sentia un pròdrom, sentia que es tensava de cap a peus, no? I que uns fils interns l'activaven absolutament d'ella i que la paralitzaven. No entraré a valorar això. Però la seva construcció va ser que aquests fils s'havien tornat de colors. I que quan podia pensar que aquests fils eren de colors, aquesta distensió desapareixia. I hi havia una certa tranquil·litat i hi havia la possibilitat de comunicar una dins i una fora sense que això la fiqués en perill. Cadascú fa la seva creació. Com un altre cas, que ho dic perquè està molt conegut, una nena que treballant bàsicament amb paper i amb plastelina, que tenia una incontinència molt gran i molt greu, va aconseguir fer una creació que va consistir en poder donar un contenidor a la seva mare. En poder contenir a la seva mare, perquè ell era incontinent per obeir un desig confós, anem a dir així, de la seva mare. Per tant, és molt important per nosaltres entendre que hi ha un camí que és propi, que cada persona té que construir i que nosaltres estem per facilitar aquesta construcció. I que això es dona de la mà amb altres professionals i es dona de la mà amb l'aportació d'aquesta mirada que l'art-teràpia deposita sobre les persones. Per tant, lliures per poder acceptar o no la proposta com una forma d'acceptar-la, de ficar-se en joc. Què és un camí propi, doncs? Un camí propi és algo que genera aquest marc art-terapèutic. És fer via, és fer un moviment, però al mateix temps també és ser conscient de que deixem una petjada en aquest moviment. Deixem una petjada a la qual podrem recórrer per abastir noves contingències. El marc art-terapèutic és disposar d'un temps i d'unes condicions per a una trobada. Una trobada que, com he dit abans, no preexisteix i que es situa en un lloc diferent, però que col·labora activament a favor de la persona i a favor de la comunitat en què aquesta persona està inserida. Però, com he dit, això és possible perquè l'art-teràpia no preexisteix a la trobada. Aquesta trobada és irrepetible, és autotèlica, i trobem els seus rastres en el joc, en el gest espontani, en la sorpresa. No en les pantalles, per exemple, ara em ve el cap, ¿no? Las pantallas estas de los chicos que no, tienen que pasar, pero tienen que pasar por un lugar para poder ir a otro, solo por un lugar específico, porque si no, no se puede ir más allá. Nosotros creemos que no, que si se pasa por un lugar específico no se va a ningún lugar. No se va a ningún lugar que sea propio. Se va a un lugar cuando se construye ese camino.
Por lo tanto, no focaliza y si lo hace es como parte de este sostenimiento. Hay personas que tienen una disponibilidad determinada y que uno tiene que llevarles propuestas muy hechas, muy hechas. Seguramente no tanto como estos libros que se han puesto ahora de moda de arte, terapia, pinta un mandala para relajarse. Seguramente no tanto, pero a lo mejor, ¿por qué no en algunas personas también? Porque no, es cierto que nosotros nos ponemos en otro lugar, pero cada persona encuentra su vía de entrada, su vía de entrada a hacer su propio camino. Bueno, no focaliza, sostenemos, no interpretamos, no juzgamos. ¿Quién sabe cómo lo que el otro hace es importante para el otro? Y quién sabe cómo ese otro va a usarlo para construir, como digo, algo que pueda sentir como propio. Para nosotros el tema de la técnica es un tema un poco distinto, ¿no? Aristóteles, cuando hablaba de la técnica, decía que las cosas siendo como son, ¿no? La técnica, ¿no? Siendo como son, hubieran podido ser de otra manera, pero para nosotros el punto no es que podrían haber sido de una manera determinada, sino de tantas maneras posibles como cada persona, como cada circunstancia vital que vive las hacen posibles. Por lo tanto, hay técnica en arteterapia, seguramente hay una técnica, pero no es para reproducir, es para hacer existir. Por ejemplo, decía Chillida en ese discurso de aceptación de ser académico, decía: yo no entiendo casi nada y me muevo torpemente, pero el espacio es hermoso, silencioso, perfecto. Yo no entiendo casi nada, pero comparto el azul, el amarillo y el viento. Què compartimos en arteteràpia? Què compartimos? Doncs aquesta trobada, aquesta capacitat d'humanitzar els signes, perquè és obvi que fem produccions, no? Fem produccions de paraula, escrites, plàstiques, volum, escultura, jo què sé, dansa, cert? Però en tot cas, si això ens serveix és perquè és un signe que s'ha d'humanitzar, és un codi que s'ha de tornar a escriure, és un anar a la trobada del que no sabem de nosaltres mateixos i és anar a la trobada de que allò pugui ser un acte de creació per l'altre. Nosaltres no desxifrem els signes, els intentem convocar-los. No som xamans, òbviament, però intentem convocar i saber que en la sessió el que un intercanvia és, com deia Marcel Mauss, és un do. Nadie es propietario de nada en la sesión de arteterapia. Por supuesto, se respetan las producciones porque son importantes para la persona y porque con las producciones la persona se interroga. Y se interroga en un diálogo muy fino y muy íntimo y muy propio y absolutamente singular. Pero lo que ocurre a nivel de la interacción es un don, y lo que se logra en la sesión de arteterapia pues seguramente no pertenece a nadie, no pertenece ni al arteterapeuta y tal vez no pertenece al arteterapeutizando, porque lo importante es aquello que puede llegar a ser, y lo importante es como la agencia del sueño, ¿no? Nosotros soñamos. ¿Quién sueña? Cuando decimos nosotros, és curiós, no? ¿Quién és nosotros? Qui somia? En diem l'agència del somiar, però és cert que produeix coses terribles de vegades i altres produeix coses meravelloses. Nosaltres ens adrecem aquí, amb aquesta agència de la creació, d'aquest subjecte creador, que quan es presenta, després promou aquests efectes en la salut, com deia en
en el coneixement segurament també i en la inclusió social. Per tant, aunque existeixen tècniques i materials en artteràpia que fan de mitjancers entre el ja conegut del subjecte i aquest subjecte creador, autor de la pròpia existència, l'important és la capacitat de mantenir sempre reobert aquesta condició creadora. Per tant, les produccions són mediadores, són signes humanitzats, però les produccions segurament expressen continguts inconscients. Sí, per què no? Però aquesta concepció clàssica de que existeix quelcom que no pot ser atès per la cortina de la repressió i de sobte, hop, voilà, el treball amb els llenguatges artístics permet defugir aquesta censura i ficar en valor i en representació aquests continguts inconscients. Això és cert, segurament és cert, però per nosaltres té molt valor no només desvetllar allò que existeix, sinó fer existir allò que encara no es present en la vida del subjecte. Poner, seguramente develar aquello que existe, ponerlo a disposición, ¿no?, de un material creador en la propia vida del sujeto, pero también de promover, y esta para nosotros es una línea fundamental, promover que esa agencia de la creación esté presente. Por lo tanto, se trata entonces de esa creación propia y compartida. La arteterapia es un territorio, la sesión es un territorio, pero lo que es fundamental es que en ese territorio, que es un territorio virgen, cada uno hace su camino, su propio camino. Me gustaría terminar con algo que no sé si voy a poder terminar. Dicen que un poco de caos es necesario para la creación. A veces es cierto, otras veces sencillamente es caos. Y es posible que en este momento el caos me haya ganado la partida. Por lo tanto, es interesante, porque uno quiere casi siempre hacer redonditas las cosas, ¿no? Hay un poema realmente maravilloso de Miquel Martí i Pol, que pertenecía a un catálogo, pero este me parece un ejemplo precioso de lo que es la arteterapia, porque la arteterapia no es un ideal, no es algo idealizado, no es algo que cuadra, que encaja perfectamente, ¿no?, que funciona. La arteterapia pues funciona porque a veces no funciona y promueve cosas porque no son perfectas y porque seguramente no se cierran como uno pretenderia, que tal vegada lo important és que no es tanquin, sinó que quedin obertes i que quedin resonant des d'un altre lloc. Por lo tanto, un acto terapéutico en acto. Gracias. No sé si algú vol fer alguna pregunta, si algú té una qüestió. Disposem de 5 minuts. Després, que sapigueu que l'esmorzar, el cafè, vaja, l'esmorzar, és massa voluptuós dir l'esmorzar. El cafè es servirà on heu recollit les carpetes. Alguna qüestió? Seguramente no es un tiempo muy arteterapéutico porque los tiempos arteterapéuticos son
¿no? Despacio lo digo, no sé qué hacer, ahora cojo, me manejo un poco, lo escribo. Necesitamos un poquito más despacio, pero a lo mejor está ahí a punto. ¿Sí? ¿Cómo era? Era solo un bostezo. Bueno. No, de debò, teniu alguna... Suposo que sí que hi ha qüestions, no? Qüestionaments, segurament. Sí. Winnicott? Doble... Perdó? La vida d'aquest senyor? Ah. Això t'ho puc dir molt fàcil. W baixa I NN I TT. Perquè ho he dit bé o no? COTT. Ho he escrit jo que La Vanguardia, que es va equivocar i va ficar Winscott. Pues, segurament la Wikipedia té una informació que jo no li recomano que llegeixi, però no, és un home que va tenir una disposició, una entrega, no? Envers els seus pacients, de vegades, sense esperar. Ell té un llibre que es diu La naturaleza humana, en el pròleg. Per exemple, ell diu que va entregar 2.500 hores del seu treball i de la seva vida a un pacient que sabia que no tindria segurament molt bons resultats. A mi em sembla una cosa extraordinària, això. Perquè l'important tal vegada no són els resultats, que ho són, que per suposat que també ho són. Però de vegades quan un no espera resultats i atén i entén i està en disposició d'aquesta trobada amb l'altre, es logren coses que segurament des d'un altre lloc no són massa possibles. Però bueno, segurament això donaria per una altra qüestió. Alguna cosa més? Perdó, sí. Perdona, no sé si serà jo per fer la pregunta, el consorci és políticament correcte, però com vas arribar a l'art teràpia? Però jo no sóc important. Vaig començar als 5 anys estudiant música i encara no he arribat. Estoy en ello. No, crec que és massa... No és perquè tingui cap problema en parlar de mi, però crec que segurament són més interessants altres coses. Després, si vol, li parlo una mica de mi. Sí? Sí. ¿Cuáles serían los factores importantes desde el punto de vista personal que tiene que tener para crear un buen vínculo con la terapia? Bueno, la arteterapia para mí, insisto, es el vínculo y después los procesos creadores mediados, ¿no?, por los materiales y por los lenguajes artísticos. Son los dos pilares fundamentales, lo cual el uno sin el otro no configura este campo de la arteterapia. Y además se da una cosa muy curiosa, porque seguramente también se puede pensar que el arteterapeuta promueve a través de ese sostén una forma de vínculo, pero el arteterapeutizando al paciente con su producción y con su obra también se presta como... El yo es una instancia plástica, y es como si la producción
ofreciera la posibilidad de un diálogo con esas partes del psiquismo del sujeto. Es como si el yo se prestara en parte a ese juego, y desde luego cuando hablo del yo en este sentido hablo de la parte inconsciente del yo. Pero para nosotros el vínculo es esto, el vínculo es la forma de relación al otro, guarda como una matriz que es una matriz que podemos pensar transferencial. Y el arteterapeutizando, el paciente viene a la sesión con una propuesta muy clara, que es la de repetir, porque es la forma en que se relaciona al otro y se vincula al otro. Y es el conocimiento de cómo opera en el propio arteterapeuta esa transferencia, porque la transferencia obviamente no es solo del arteterapeutizando del paciente, cómo opera en él y cómo no obedece ese mandato de repetición transferencial, que eso promueve que el vínculo pueda ir tomando nuevos matices, ¿no? Y pueda ir ofreciendo otros desarrollos y otros resultados. Pero es un poco, es que nos encontramos así, ¿no? Hay profesionales del campo de la arteterapia, de otros, bueno. Y además creo que será más alimenticio ahora el café que nuestras. Tendremos tiempo, porque a mí me parece que es un encuentro, no es desde aquí para allá, ¿no? Es un encuentro que organizamos entre todos y que hacemos existir entre todos. Gracias, desayunemos un poco y seguimos con la conferencia de Jorge Camarena y de Rocío, que también ayudará. Gracias.